Muy buenas noches, estamos en el despacho de Pedro Beltrán una semana más para hablarles de actualidad jurídica y hoy vamos a tocar un tema que seguro que es de su interés porque les hablamos de la custodia compartida, un régimen que está vigente en la Comunidad Valenciana pero que no está vigente en muchos puntos de España, en alguno más sí. Enseguida les daremos todos los detalles, antes presentarles pues, a quien nos acompaña hoy, es Cecilia Santangelo, abogada de este despacho. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, buenas noches, Anabel. Buenas noches. Explícanos en primer lugar en qué consiste la custodia compartida y más concretamente en la Comunidad Valenciana, donde está vigente. Sí, por supuesto. La custodia compartida realmente es una situación legal en la que en caso de divorcio o separación ambos progenitores ejercen la custodia compartida del menor. Como sabemos, tradicionalmente viene siendo la custodia monoparental la que está normalmente en vigor, en la que solamente una de las partes, uno de los progenitores, ejerce la custodia. En este caso, en la custodia compartida, ejercerían los dos en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos y obligaciones, obviamente, con el menor. En la Comunidad Valenciana rige la Ley 5/2011 del 1 de abril, en el cual rige para todas las personas que tengan vecindad civil en la Comunidad Valenciana. Por tanto, como ves, la custodia compartida rige en esta comunidad. Aparte de tener los progenitores, o sea, los padres y los niños, aparte de tener la patria potestad, se le da la posibilidad de tener la custodia compartida también del menor. ¿Qué sucede? Que, en principio no hay que pagar una pensión alimenticia al menor, como se venía o se viene pagando, pero depende, esto no es una regla fija, es decir, que si por ejemplo uno de los progenitores no cuenta con medios suficientes porque no tiene un sueldo, porque no trabaja, porque no tiene una pensión, pues en este caso sí que el otro progenitor debería darle una pensión mínima para poder sanear o sufragar los gastos del menor, como por ejemplo el colegio o gastos extraordinarios que se hallan que vienen surgiendo. Entonces, queda claro para los telespectadores que en caso de la custodia compartida no rige a nivel nacional, sino que en este momento rige en la Comunidad Valenciana. Claro, te comento, Anabel, normalmente la custodia compartida rige en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Navarra y en Aragón. ¿Vale? Entonces se aplica la custodia compartida. En las demás comunidades autónomas, que todo el resto del país, se aplica la reforma de la ley de divorcio del 2005. ¿Qué quiere decir esto? Que para solicitar la custodia compartida tienen que estar de acuerdo ambos progenitores. Claro. Es diferente. Y en excepciones, si uno de los dos progenitores pide la custodia compartida, es el juez el que va a decidir si se le otorga la custodia compartida o no. Hay un informe del Ministerio Fiscal para saber si es favorable o no concederle la custodia compartida a estos padres. Pero es diferente al de custodia compartida que está en estas comunidades autónomas que te he referido antes. Claro. Algo importante de aclarar, en la Comunidad Valenciana se puede solicitar la custodia compartida tanto si te separas en este momento o si llevas separado y rige, tienes otro modelo, pero tú puedes solicitar una modificación de medidas, ¿no? Exacto, Anabel, creo que estás muy puesta en esto. La verdad es que sí, se puede solicitar si ya estás divorciado, no es que esto venga a ser ahora, reciente, esta norma no es que se aplique a partir de ahora, ¿sabes? Que ya está del 2011 realmente, pero esto quiere decir que los divorcios que ya han sido concedidos anteriormente pueden instar una modificación de medidas. ¿Para qué? Para que se le conceda la custodia del menor. Puede ser de mutuo acuerdo o puede ser, obviamente, contencioso, es decir, que no es de mutuo acuerdo. Claro. Va a depender eso los tiempos en que se conceda o no la custodia compartida. Sí. Y para la gente que realmente se vaya a divorciar ahora y quiera la custodia compartida, pues en la demanda ya solicita la custodia compartida, que también puede ser de mutuo acuerdo o no. Claro. Bien, para finalizar, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que dar y cuál es el trámite para solicitar esa custodia compartida? Claro, Anabel, como toda custodia, como toda norma, como toda ley, tiene sus requisitos y sus trámites. Los requisitos realmente, te voy a decir algunos de los más importantes, por ejemplo, es que no haya denuncia de malos tratos, es decir, que no haya agresiones físicas dentro de la pareja, porque en ese momento, en cuanto hay una denuncia, ya se le concede automáticamente la custodia a uno de los progenitores, normalmente es la persona que ha sido agredida. Por tanto, normalmente suele ser la madre que se le otorgaría la custodia y la vivienda conyugal, o sea, la vivienda familiar.
Otro de los requisitos es que haya cercanía a los domicilios para facilitar el desplazamiento de los hijos. Si no hay una cercanía porque no son tan cerca las viviendas, bueno, por lo menos que estén dentro del mismo municipio, claro, por lo menos. Y bueno, realmente también otra de las normas o requisitos, que es básico yo creo, es que bueno, haya un sistema educativo similar, con mismas pautas, porque sería un gran caos y un conflicto que el niño esté criado con el padre de una manera y con la madre de otra manera. Entonces, y bueno, en cuanto al trámite, como te he dicho anteriormente, si está ya divorciado, se insta una modificación de medidas, en la cual, si se está de acuerdo, o sea, si es de mutuo acuerdo, más o menos en un mes se puede tener ya la custodia compartida y el divorcio, y si no se está de acuerdo, pues se tardará un poquito más, que serían unos 3 meses, y se dice si se concede o no la custodia compartida. Claro. Y si, bueno, el divorcio es ahora, es reciente, se presenta la demanda de divorcio en el cual se solicita la custodia compartida y el tiempo más o menos exactamente igual que el anterior. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cecilia, nos ha quedado claro. Muchas gracias. Bien, pues continuamos y lo hacemos con Asunción Valero, abogada del despacho de Pedro Beltrán. ¿Qué tal? Buenas noches, Anabel. Bien, a mí me gustaría que habláramos ahora mismo del régimen económico matrimonial. ¿Influye en la custodia compartida? No, no influye. Bueno, realmente no tiene por qué afectar directamente. El régimen económico matrimonial que tiene, pues eso, un matrimonio o una pareja, no tiene por qué influir en el que se otorgue o no la custodia compartida. Sabemos que en la Comunidad Valenciana tenemos la ley de custodia compartida y además rige la separación de bienes por defecto, ¿no? Cuando se divorcian o se separan. Pero el uso y propiedad de la vivienda, pues por ejemplo, de la propia vivienda conyugal, no tiene por qué afectar a que se otorgue o no la custodia compartida o que se le otorgue directamente la custodia a uno de los cónyuges. No tiene una relación directa. Luego, por ejemplo, en la práctica, para que lo veas, voy a poner un ejemplo, se otorga la custodia compartida a la madre, o sea, la custodia, perdón, solamente a la madre. Pero la vivienda resulta que es privativa del marido y además tiene una hipoteca. Si se le otorga la custodia a la madre, pues lo más probable es que vaya a vivir esa mujer en esa propia vivienda con sus hijos y el marido vaya a tener que irse de la vivienda, alquilarse otro inmueble y además seguir pagando la hipoteca. Pero es que además si se otorga la custodia compartida también puede pasar esto, antes lo ha comentado mi compañera, puede ser que uno de los cónyuges tenga una situación económica más desfavorable y aunque tenga la compartida se le otorgue el uso de la vivienda, aunque sea propiedad del otro o sea compartida. O sea que no hay una afección directa, pero bueno, cada caso pues habría que estudiarlo. Son dos instituciones diferentes realmente. Claro, entonces esto que me has comentado es el régimen de uso de vivienda familiar en caso de custodia compartida. Exacto. Ajá. De acuerdo. ¿Y cómo se establecen las pensiones alimenticias en caso de custodia compartida? Bueno, las pensiones en caso de custodia compartida se supone que no tiene que haber una pensión alimenticia. Es obvio, o sea, si el niño, por ejemplo, o los niños, los menores, van a estar 3 meses con la madre y 3 meses con el padre, pues el otro no tiene por qué asumir el pasar una pensión al otro los meses que esté con ella. Pero esto se supone que es muy estricto, o sea, realmente en la práctica no es así. También lo ha comentado mi compañera antes, en la práctica nos encontramos con que tendríamos que partir de una total simetría económica de los dos cónyuges. Esto es difícil que se dé. Si, por ejemplo, el padre trabaja y tiene un buen sueldo y la madre no, lo que no vamos a dejar es desatendidos a los niños cuando estén esos 3 meses, ese mes o esa semana con la madre. Por lo tanto, ¿qué se haría? Pactar una pensión que sería limitada solamente al tiempo que se encontrará con la madre para que puedan estar atendidos. En cualquier caso, Anabel, al final lo que se pretende es siempre la protección del menor y lo que más les convenga. Cuando hablamos de custodia compartida, en relación a los gastos también hay muchos conflictos, por ejemplo, con los gastos extraordinarios, pues venimos a lo mismo. En teoría tiene que asumirse al 50% de ambos cónyuges, pero si uno de ellos tiene una situación económica bastante mala, al final va a acabar asumiéndolo el otro al 100%, pues yo qué sé, una odontología, cualquier gasto extraordinario que todos sabemos lo que puede suponer. Y respecto de lo del uso de la vivienda, Anabel, es cierto que voy a matizarlo un poquito, ¿no? El uso de la vivienda también tiene sus mauras, ¿no? En la práctica, porque en la custodia compartida podemos encontrarnos 3 casos, y te los voy a resumir muy simples. Por ejemplo, que los niños no se muevan, que en principio eso sería lo mejor, los niños permanecen en la misma vivienda, son los cónyuges los que se van moviendo. Esto en la práctica tiene muchos problemas. Imagínate que uno de ellos tiene una nueva pareja. Es bastante complicado. Lo ideal sería, por supuesto, tener 2 viviendas y además 2 viviendas cercas. Lo que pretendemos siempre al final es proteger al menor.
Salvo pacto, la ley, si no hay pacto entre los cónyuges, la ley te da unas pautas a seguir, pero al final va a intervenir el juez y lo que sea más conveniente para los menores, incluso si no tiene por qué otorgarse la custodia compartida porque se considera que puede perjudicarles, pues no se va a otorgar, por mucho que rija en la Comunidad Valenciana. Y luego también podemos encontrar que los cónyuges decidan dividir ese bien, lo venden y se reparten los beneficios y cada uno pues se compra otra vivienda o se va de alquiler y luego ya se establece el régimen de custodia compartida. O incluso lo que hemos dicho antes, que aunque sea el bien de uno de los cónyuges y la custodia compartida también la tengamos, si uno está muy desfavorecido económicamente, se le va a otorgar el uso para los meses, por ejemplo, que esté con los hijos. Muy bien. Dicho así es muy sencillo, pero bueno, luego en la práctica... No, la verdad es que lo has explicado estupendamente como siempre y yo creo que a los telespectadores les habrá quedado muy claro. Gracias. A ti, Anabel. Bien, pues continuamos, lo hacemos en esta ocasión con Victoria Yarmoluk, abogada de este despacho. ¿Qué tal, Hola, Victoria? Anabel, gracias por venir. Me gustaría saber si hay alguna relación entre las acciones de maltrato y la custodia compartida. Sí, Anabel, la ley de custodia compartida establece que en los casos de violencia se valorará la posibilidad de custodia compartida. Sin embargo, nuestro Código Civil, en el artículo 92.7, establece que no procederá a otorgar esta custodia compartida en los casos de, bueno, pues cuando uno de los cónyuges esté inmerso en un proceso penal iniciado por los delitos contra la sexualidad, contra la indemnidad sexual, contra la vida y demás. E incluso hay supuestos cuando el juez, simplemente con los indicios de que haya maltrato psíquico o físico, pues cuando el juez estime que hay estos indicios, pues incluso simplemente con los indicios puede no otorgar esta custodia compartida. Y es que en la práctica yo creo que los jueces o los fiscales se quedan, pues lógicamente, con el Código Civil. ¿Por qué? Porque en la práctica es imposible otorgar la custodia en los casos tan conflictivos, cuando son casos pues de denuncias, incluso existen casos de denuncias de hace años, ¿no? de situaciones conflictivas de hace años que llegan a denunciarse por fin. Recientemente la juez titular del Juzgado de Violencia número 3 de Valencia decía que el concepto de la custodia compartida no viene unido a la estancia en sí, sino que viene unido a la toma de decisiones del día a día. Y cuando los cónyuges llegan a denunciarse, pues lógicamente es muy difícil conseguir esa fluidez, ¿no? en la pareja para poder conseguir la custodia compartida. Yo creo que aquí lo importante es que bueno, en los casos de conflictivos, pues que haya a lo mejor un progenitor que tenga la custodia compartida incluso, y lo que recomendamos también a los hombres es solicitar un régimen amplio de visitas, que es otra posibilidad muy factible, ¿no? Incluso aquí en la Comunidad Valenciana, que normalmente se otorga este modelo de custodia, si hay un caso de denuncia o de malos tratos, si hay una situación conflictiva, pues lo que pueden hacer los hombres es solicitar un régimen amplio, que puede empezar los viernes y acabar los lunes y tener 2 días entre semana de poder estar con los hijos. Cada caso es diferente. Lógicamente lo que se pretende es proteger a los menores, porque lo que el niño necesita es rutina, estabilidad y no escuchar gritos y discusiones, ¿no? que muchas veces pues, se encuentran en estos casos. En el caso de que haya una sentencia absolutoria por un caso de malos tratos, ¿este progenitor podría solicitar la custodia compartida? Sí, teóricamente sí, Anabel, porque realmente la sentencia absolutoria pues, absolve al hombre, ¿no? y le da esta vía abierta para poder solicitarla, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, volvemos un poco a lo mismo, y es que si hay tanto conflicto, si hay una situación de tanto desacuerdo, al juez le va a costar otorgar esta custodia. Va a hacer falta un informe psicosocial, someter a los niños, a los progenitores a unas pruebas psíquicas, analizar toda la situación, y es más difícil. Nosotros lo que siempre recomendamos en una situación de un posible divorcio, siempre le recomendamos, bueno, en este caso a los hombres, no esperar hasta este último punto de convivir con tanto conflicto, que al final sí que es posible que haya una denuncia y ya es muy difícil cambiar la situación. Siempre aconsejamos salir de casa, presentar inmediatamente una demanda de divorcio con asistencia de letrado, fundamentarla muy bien y aprovechando de esta ventaja de que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, solicitar esta custodia.
Ya te digo, no esperar hasta los últimos momentos cuando ya la situación es tan conflictiva, hay tanto desacuerdo que lógicamente va a ser muy difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo, y más cuando involucra a los niños, ¿no? Aconsejamos pues, proceder así, siempre prepararte un poquito y ya al final normalmente se consigue. También ten en cuenta pues, con la custodia compartida todo el tema económico, todo va vinculado. Claro. O sea que aprovechando de la ocasión se puede presentar una demanda y solicitar todas las medidas y se conceden hoy en día, Anabel. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti, Anabel, Victoria. gracias. Pues como cada día acabamos nuestro programa con Pedro Beltrán, es quien dirige este despacho y además es el presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué hay? Buenas noches, Anabel. Bueno, hoy hemos tocado un tema sumamente interesante porque no solamente, como decíamos, con las letradas afecta a quienes estén pensando en este momento en divorciarse y tengan hijos en común, sino que se trata de una ley con carácter retroactivo, es decir, que se puede aplicar a todas aquellas parejas que se hayan divorciado y que tengan otro régimen y quieran ahora reclamar ese régimen de custodia compartida. Hace 3 años que está vigente esta ley y ha sido una gran conquista por parte de los padres, de los progenitores hombres, que llevaban mucho tiempo reclamando pues, y quejándose de esa desigualdad a la hora de repartir el tiempo de los hijos cuando hay una separación de por medio, ¿no? Sí, es una conquista y está muy bien lo que has explicado, pero me gustaría matizar que la ley de custodia compartida es una ley autonómica de la Comunidad Valenciana. Es una ley, efectivamente, como tú has dicho, que está vigente desde hace 3 años, exactamente se aprobó el día 1 de abril del año 2011, pero afecta solamente a la Comunidad Autónoma de Valencia y Cataluña, es decir, no es una ley nacional. Con esto quiere decir que las reclamaciones de las asociaciones de padres que han venido insistiendo en la aprobación de esta ley siguen vigentes a efectos nacionales. Y particularmente no acabo de entender por qué hay una normativa específica en la Comunidad Autónoma Valenciana y no en otros puntos de España. No creo que esto sea una cuestión sobre la que deberían legislar las comunidades autónomas. Me parece excelente que haya una ley en la Comunidad Valenciana, por supuesto, pero yo entiendo que es una normativa nacional porque no hay unas particularidades concretas de la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa? ¿Que aquí en la Comunidad Valenciana los padres somos mejores que en la Comunidad Autónoma de Madrid o en la de Galicia? Evidentemente no. Algunos somos excelentes, pero bueno. ¿Por qué se produce esto, Pedro? Bueno, se produce simplemente por una voluntad del Camps, en concreto, cuando era presidente, de dotar a la Comunidad Autónoma Valenciana de una legislación específica sobre distintas materias. Él tenía 3 puntos que quería modificar. El primero era la custodia compartida, que lo hizo. El segundo, la ley de separación de bienes, que también lo hizo. Y hubo un tercer proyecto que se quedó a mitad de camino, que también era muy interesante, que era la eliminación de la legítima para los hijos en las herencias y la libertad de testar. Es decir, que los padres, en definitiva, pudieran dejar los bienes a quienes estimaran oportuno. Él quería dotar a la Comunidad Autónoma Valenciana de un régimen civil valenciano, para decir, nosotros somos claramente autonómicos, nosotros somos como mínimo como Cataluña. De hecho, en el Estatuto había una cláusula muy polémica que decía que si Cataluña o otra comunidad autónoma tenía más competencias que la Comunidad Valenciana, automáticamente la Comunidad Valenciana las tenía que tener también. Entonces, responde a ese proyecto que no es la línea que tiene Fabra hoy, que no es la línea de incluso querer devolver competencias al Gobierno central. Y a nivel nacional no se ha producido por la falta de impulso de Ruiz Gallardón, que está en otros temas ahora y no ha acabado de presentar un proyecto de ley al Parlamento, que es quien aprueba las leyes, sobre la custodia compartida a nivel nacional. Ha habido muchas propuestas, se ha hablado muchas veces, pero no se ha acabado de presentar. Lo cual da lugar a bastante conflictividad también, porque a veces si un valenciano está casado con una madrileña, pues ¿qué régimen se aplica? Porque la ley dice que tiene que ser la vecindad civil de los cónyuges. En fin, da lugar también a otra serie de problemas añadidos. En cualquier caso, me parece excelente la ley, creo que es un avance muy considerable, muy positivo, y está dando lugar a mucho juego en la Comunidad Valenciana porque los padres están pidiendo custodias compartidas, aunque en un número sorprendentemente reducido, en relación con divorcios ya concedidos.
porque la ley tiene efectos retroactivos en el sentido de que no solo se aplica a los divorcios nuevos que se pidan, sino se aplican a los divorcios que ya estaban vigentes, pactados o con sentencia en el año 2011 y que después el padre, y digo el padre porque normalmente es la madre la que tiene la custodia, el padre quiere pedir la modificación de la custodia y la custodia compartida. Recordemos que el 95% de las custodias son para las mujeres, el 2% para los padres y el 3% son antiguas custodias compartidas, es decir, custodias compartidas anteriores en 2011. Lo más importante es que la custodia compartida pasa de ser la excepción a ser la regla. Es decir, hoy, en principio, todo el régimen que se tiene que aplicar es custodia compartida, salvo circunstancias excepcionales. ¿Cuáles son esas circunstancias excepcionales? Toxicomanía del padre, y digo siempre el padre porque normalmente la custodia la va a tener la madre. Toxicomanía, alcoholismo, unos horarios de trabajo que le hagan viajar muchísimo o que salga del trabajo a las 10 de la noche. Y también domicilios muy alejados. Si el domicilio es en Alicante capital los dos, pues es lo ideal, Alicante, Elche, pero en fin, que estén en la misma población o muy cercano. Si uno vive en Alicante y otro en Madrid, no va a haber custodia compartida. Y si uno vive en Alicante y otro en Denia, en principio tampoco. Lo que hay que mirar es el interés de los hijos. Y los hijos, al final, no nos olvidemos, son los que deciden. Porque desgraciadamente muchos padres están acudiendo a este sistema para ahorrarse la pensión. Esto también hay que decirlo porque es la verdad. Yo quería comentar este punto contigo. A veces es triste, pero esta medida se solicita por un motivo económico, para ahorrarse esa pensión de alimentos que hay que pasar a los hijos. Sí, las pensiones no son las que eran tampoco, porque hace 5 años el PAC era el piso, los niños, la pensión, la situación económica era otra la que tenemos hoy en el país, y hoy a veces lo que ocurre es no quiero el piso. ¿Por qué no quiero el piso? Porque el piso lleva una carga hipotecaria y la discusión es quién no se queda con el piso. Porque ninguno de los dos quieren asumir la carga hipotecaria y se lo quieren dar al banco, la famosa dación en pago, que ahora están aceptando cada vez más entidades bancarias. Y ahí vienen los problemas, en definitiva, hoy, porque muchos hombres están en el paro también. Si están en el paro, ya el PAC piso ya no vale porque resulta que la hipoteca vale más que el piso. El PAC pensión tampoco vale porque resulta que la pensión que me ponen es de 150 o 200 euros. Con lo cual, al final, la madre tiene que cargar con unos hijos que tienen muchas obligaciones y la cantidad que le pasa al marido es muy inferior a esos gastos. Por lo cual, habrá que analizar cada caso. Quedan algunos hombres ricos, pero pocos ya. Con lo cual, esas demandas de las mujeres típicas para, digamos, quedarse con todo, no es ya tan frecuente como lo era hace 5 años. Ahora también es verdad que hay muchos padres que tienen pensiones antiguas, y la palabra antigua no quiere decir baja, al contrario, la palabra antigua, estamos hablando de pensiones de divorcio, evidentemente, la palabra antigua quiere decir alta. Pensiones altas que quieren dejar de pasar, que han reducido sus ingresos económicos o que simplemente no quieren seguir pagando esa pensión y están acudiendo a la custodia compartida. Pero ahí, como son hijos ya más mayores, van a decidir los niños. A partir de los 12 años, obligatoriamente les tiene que escuchar el juez y normalmente va a hacer el juez lo que le digan los niños. Yo tuve un juicio la semana pasada con un niño de 14 años y el juez le dijo a los padres, miren, déjese de tonterías, si aquí va a ocurrir lo que diga su hijo, porque yo no le voy a decir al niño que se vaya con uno o con otro, va a estar con quien él quiera. Evidentemente, conforme son más mayores, esto ocurre con mucha más claridad. De hecho, los niños pequeños, 5 o 6 años, también les escucha el juez, no directamente, pero sí a través del psicólogo del juzgado, que les hace una serie de preguntas y luego el psicólogo pasa un informe al juez. Por eso esto de los padres que quieren quitarse la pensión y pedir la custodia compartida, bueno, veremos si se la dan o no se la dan. También muy recientemente tuve un juicio defendiendo a una mujer en que el padre pidió esa modificación y pudimos comprobar y demostrar que el padre ni siquiera ejercía el derecho de visita o lo hacía una vez cada 2 meses, que nunca llamaba por teléfono a su hijo. Claro, es un padre que ha hecho dejación de sus deberes conyugales, pero ahora resulta que como tenía una pensión de 1.200 euros, pues se la quería quitar y pidió la modificación de la custodia para que le dieran la custodia compartida y no prosperó la demanda, porque el mismo niño declaró, aunque declaran a puerta cerrada,
sabemos lo que declaró, dijo que él no quería ver más a menudo a su padre, que su padre pasaba de él, que no le llamaba, que no le visitaba, con lo cual no consiguió la modificación de la custodia compartida. Nada es automático en materia de familia. El derecho en general se dice en ciencias jurídicas, pero eso de ciencia es un poco relativo. El derecho es de goma, es tremendamente flexible, tremendamente adaptable a las situaciones, y en derecho de familia muchísimo más todavía. El derecho de familia se rige por unas pautas que establecen los jueces en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, y cada familia, cada pareja es un mundo en sí mismo, con unas diferencias que no son repetibles en otros casos. Los jueces, en Alicante hay capital hay 2 juzgados de familia, que los 2 los llevan mujeres, y en general son partidarios de las custodias compartidas, pero esto sí que es muy importante para los telespectadores, a partir de los 5 años de edad. Yo tuve un juicio hace 2 semanas donde la juez dijo literalmente: el niño tiene solamente 4 años, no voy a dar la custodia compartida. Es decir, que depende, y por supuesto si son lactantes, lactantes incluso la ley habla de no custodia compartida. La ley no establece límites de edad, pero en la práctica diaria de los tribunales sí que tendremos que acudir a estas circunstancias y luego, por supuesto, valorar cada caso de la pareja. Pero como regla general me parece muy bien la custodia compartida, es más lógico que la situación anterior. Lo curioso del caso es que ahora las mujeres muchas veces sí están a favor de la custodia compartida, en contra de lo que ocurría hace 5 años. ¿Por qué? Volvemos otra vez a las circunstancias económicas, porque en muchos casos les toca quedarse a los niños full time, todo el tiempo, con prácticamente no derecho de visita y por tanto no de ayuda y de periodos de descanso, entre comillas, con respecto a los hijos, les toca quedárselos todo el tiempo, y eso no les conviene porque la pensión ahora es muy baja. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, un tema interesantísimo, Pedro, como te he comentado antes, porque estoy segura de que bueno, pues muchas familias se ven involucradas en este tipo de cuestiones y tienen que tomar una decisión al respecto, y espero que les hayamos ayudado. Gracias. Muchas gracias a ti por venir a nuestro despacho. Las puertas de tu casa. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado una semana más, pero como saben, volveremos dentro de 15 días al despacho de Pedro Beltrán para continuar abordando la actualidad jurídica. Hasta pronto.